Hoy vamos a tener un directo un tanto especial porque tendremos a Arenia Quetzal, que es neurocientífica y psicóloga conductual, y trataremos un tema bastante interesante visto de una manera que es del revés, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la inteligencia artificial y de todo lo que está cambiando en nuestra sociedad, en todo aquello que está revolucionando, los pros y los contras, pero le vamos a dar una vuelta y vamos a hablar hoy de la inteligencia natural, la que nos concierne a nosotros mismos. Y ahora sí que vamos a dar paso a Arenia. Tengo una invitada muy especial, que hace tiempo que teníamos pendiente este directo y al final se ha concretado. Por fin. Y es lo que decía, ¿no? Arenia, ahora te presento. Es lo que decía la gente, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial, de todos los pros y los contras que hay, ¿no? Porque ha sido como un boom. Pero nosotros hoy vamos a darle esa vuelta, ¿sí? Además de hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de esa inteligencia natural, que es la que nos concierne a nosotros mismos, ¿no? Entonces, para ello te tengo a ti, Arenia Quetzal, que es neurocientífica y psicóloga conductual, escritora, divulgadora, concienciista, etc. Entonces, bienvenida y vamos a comenzar, si te parece. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Qué es esto de la inteligencia natural, ¿no? Porque la gente puede pensar más o menos qué es, pero queremos saber desde tu conocimiento qué es esto de la inteligencia natural. Pienso, bueno, en primer lugar también voy a ir justo hacia ahí y estaba pensando en eso que vamos a hacer también, ¿no? Desmitificar y desdogmatizar a la inteligencia artificial, porque realmente tiene que ser un útil que nos sirve a nosotros, que somos biología, que somos naturaleza, que estamos en desarrollo evidente como especie y que debería de estar ayudándonos a crear, a co-crear una realidad colectiva que realmente nos permita vivir alineados con los principios básicos de la vida, a vivir en sincronía con los ciclos naturales, como a vivir en simbiosis con el planeta natural que tenemos. Entonces, haciendo hincapié para hablar de lo que para mí es la inteligencia natural, me gustaría establecer como un pequeño marco, ¿no? Para que todo el mundo pueda de alguna forma ubicarse, ¿no? Exacto. La inteligencia natural, desde el punto de vista más micro y macro, dicho así, desde el micro podríamos establecer que son los reinos naturales, ¿no? Y eso sí nos suena. Los reinos naturales tienen que ver con el vegetal, reino mineral, reino animal, reino humano, que también se le llama así. Y luego tenemos tres más que no usamos mucho, que es el reino fungi, que tiene que ver con las setas y con todos los micelios y demás. Luego tenemos el reino proto, que tiene que ver con todos los protozoos y que ahí también incluye las algas. Y luego tenemos un reino que se llama monera, que también tiene que ver las bacterias. Ahí no están incluidos los virus, que no vamos a meternos ahora también en qué son los virus, pero los virus son una toxina, no son una forma de vida. También lo digo para que no le tengamos tanto miedo a los virus. Los virus son solo una intoxicación, pero cuando el virus se magnifica y se le da el poder de algo, entonces la intoxicación es capaz de matarnos, ¿no? Por una autoinducción. Ahí ya también desmitificando los grandes virus de nuestra historia. Bien, aquí tenemos siete reinos minerales, siete reinos vegetales o siete reinos de vida, o sea, naturales, que realmente se establece lo que sería la micro. Para un macro, que tenemos otros cinco, que sería el planeta, los soles, la galaxia, el universo y el cosmos finito, es decir, el cosmos hasta donde nosotros podemos percibir, ver, estudiar y reconocer. Si tenemos 7 reinos y tenemos aquí 5, ahora ya tenemos los 13, que para mí la simbología de los números me importa mucho, porque ha tenido mucha importancia para el ser humano.
sería también debate, Ujú. otro tema de debate, ¿no? Claro. Bien, entonces, estos reinos que hablamos en el micro y en lo macro componen lo que sería la inteligencia natural, porque todo ello es lo que bien o contiene la vida o es generadora de esa vida o es creadora de esa vida. Ujú. Eso para mí se podría llamar la inteligencia natural en primer orden. La inteligencia natural sería la propia inteligencia planetaria que Ujú. contiene todos esos reinos y formas de vida. Pero luego también se podría hablar de quizás una inteligencia universal, porque de alguna forma todo proviene de ahí, ¿no? Ujú. De hecho, toda la composición bioquímica que tiene este planeta viene precisamente del, hemos establecido esta ideología, viene del Big Bang y de todo lo que conlleva el desarrollo evolutivo del propio Ujú. universo. Entonces, a través de asteroides y de muchísimos impactos que ha recibido el planeta se cargó de elementos y todos esos elementos a lo largo de 4.500 millones de años, según hemos establecido, acaba creando vida orgánica en estos reinos, al menos reconocidos por el ser humano, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay una inteligencia que establece una continuidad de la existencia y que nos permite un desarrollo de las especies, entre ellas estamos nosotros. Ahora bien, Claro. ¿qué sería la inteligencia natural desde el punto de vista del ser humano? Y voy a hacer Ujú. acopio de distintas palabras, de distintas ideologías y de distintas índoles, con la intención de que todo el mundo lo pueda entender. De La acuerdo. inteligencia natural, desde el punto de vista del ser humano, proviene en primer orden de nuestra mente, ¿no? Ujú. Nos llamamos inteligentes cuando tenemos la capacidad de utilizar nuestra biología que nos permite una mente. Si te das cuenta, la mente no es algo que yo pueda atrapar. La mente en realidad es un concepto. Porque si nos damos cuenta que la biología lo que tiene es un cerebro, tal como el ser humano nombra cada parte, bueno, pues vamos a utilizar la logia o la etimología para hablar de que tenemos un cerebro y tenemos un cuerpo biológico. Este cuerpo biológico tiene una mente que se supone y que hablamos continuamente de ellas y que es mucho más que el cerebro, porque ahora Claro. sabemos que el cerebro es una parte, pero yo podría tener un coma cerebral y mi cuerpo y mi biología seguiría funcionando. Es Ujú. decir, no todo es el cerebro y desde luego cada órgano de nuestro cuerpo funciona como un cerebro en sí mismo y establece esa sinapsis similar a la que establece el cerebro. Por tanto, toda nuestra biología se podría llamar como un gran cerebro. Y Ujú. de esta forma nosotros tenemos una mente que es en un primer lugar biológica, para mí en un segundo lugar es la mente superior, que me Ujú. permite desde aquí, porque yo lo encuadro así, otro tipo de pensamiento más allá del que tiene que ver con la propia biología, Ujú. que me permite relacionarme con el entorno de otras muchas maneras e incluso pensar en pasados y futuros, cosa que para la biología eso no existe. La biología vive solo en el presente, en el aquí y Ujú. en el ahora, ¿no? Entonces, Ujú. bien, tenemos también que establecer que tenemos una mente superior Ujú. que utiliza más lo que es la sinapsis cerebral, que además es una sinapsis síntesis de toda la sinapsis que hace mi biología. Por tanto, es una mente biológica superior. Y Ujú. además podríamos incluir la conciencia. La conciencia se le llama también el intelecto superlativo, porque más allá de lo que experimenta en el presente a través del cuerpo, Ujú. más allá de lo que piensa en la mente sobre otras posibilidades pasadas, futuras, internas, externas, nos encontramos con que hay un intelecto que es capaz de pensarse a sí mismo, pensarse Ujú. a sí mismo y percibirse a sí mismo como una síntesis de toda la existencia. Es decir, podemos encontrar en nosotros parte de los 7 reinos minerales, como parte de los 5 reinos que hemos dicho que son macro. Por tanto, el ser
humano, gracias al intelecto, es capaz de percibirse a sí mismo como lo micro en lo macro y lo macro en lo micro. Por tanto, Ujú. eso nos confiere algo extraordinario gracias a esta toma de conciencia que nos permite ser conscientes. Y es que somos un puro potencial evolutivo, síntesis de todo lo interno y externo que la vida nos trae. Y eso nos confiere inteligencia natural por nosotros mismos, porque cada ser humano es un cosmos finito, tal como el cosmos finito que estudiamos fuera. Y eso no solamente es un facto y algo que podemos evidenciar, sino que además en las neurociencias, al menos las neurociencias de nueva era, que lo llamo yo, que son aquellas que son capaces de hacer converger todas las ciencias, nos hemos dado cuenta que un cerebro cuando lo exploramos funciona exactamente igual que cuando exploramos el cosmos. Ujú. De la misma forma se establecen las redes neuronales como las redes de soles. Las ideas se mueven por sinapsis de la misma forma que los soles demuestran a través del electromagnetismo una especie de comunicación que nosotros estamos empezando a entender ahora, que también se comunica con el planeta de la misma forma que nosotros empezamos a darnos cuenta que esta biología ya es y que yo además también soy y que además tengo un intelecto que me permite reconocerme en el somos como todo lo que somos en yo soy. Es Claro. sobrenatural que reconozcamos que el ser humano es extraordinario y de aquí que la inteligencia natural Claro. sea infinitamente superior a la artificial, porque la artificial es un artífice, un artificio, un arte que el ser humano ha creado para poder beneficiarse, para poderse ayudar, no para las ideologías parasitarias que están diciendo de que esa tal IA, que es la nueva deidad artificial Ujú. creada para someter al pueblo, algún día hará que todos seamos robots y vivamos en un mundo industrializado donde no podamos ver la luz del sol y que por eso menos mal que nos vamos a convertir en máquinas porque no nos queda otra, ¿no? El apocalipsis. Entonces, bien, de ahí, este es mi concepto de inteligencia natural, intentando que pudiera tener términos que cualquiera pueda encontrar en la gran biblioteca universal llamada Internet. Claro. Claro, es que, claro, tú acabas de decir y acabas de afirmar que todos somos, tenemos esas mentes naturales que supongo que por la sociedad que nos ha capado, que hemos vivido en una matrix constante donde nos se ha educado de una manera donde no hemos podido reconocer nuestros dones y nuestras capacidades y sobre todo esta mente superlativa que tú estás manifestando, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que ya somos seres naturales, que tenemos de base con esta superpotencia y que solo tenemos que saber cómo conectarnos, porque claro, todos los niños que están nacidos a partir de ahora tienen menos carga de todo lo que nosotros, por ejemplo, nos han querido pues apartar, ¿no? De esta gran mente superlativa, ¿no? Entonces, para la gente, ¿cómo lo podríamos hacer esto? Porque dice la gente, vale, sí, hay una mente superlativa, pero yo soy un ser humano que tengo mi trabajo, que voy haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, vale, tú dices que tengo esa mente, ¿cómo lo podría entender la gente? Porque, claro, decirles que hay una mente superlativa, mucha gente que piensa, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo accedo a ello? ¿Cómo se Bien, podríamos decir? en primer lugar, para... Yo también le llamo mente superlativa, es cierto, pero aquí le voy a hacer una mención especial a lo superlativo y le voy a llamar intelecto. ¿De Ujú, acuerdo? ¿Para qué? Para establecer como inteligencia natural aquella que por biología ya soy y el ujú, intelecto aquella que como humano yo tengo el talento de desarrollar a diferencia aparente del resto del reino animal, ujú. lo cual hace que haya el reino humano, si no seríamos reino animal. Claro. Somos un desarrollo superlativo, primero superior, porque Ujú, primero fuimos biológicos del animal. Entonces, partiendo de que somos reino animal y que nos hemos desarrollado como biología de una forma superior al propio animal, porque aparentemente hemos desarrollado nuestra biología
para hacer infinitas acciones que un animal ya no puede, o sea, que ya no puede, que él está diseñado para lo que puede hacer, pero nosotros Ujú. nos hemos ido haciendo a nosotros mismos y desarrollándonos como especie natural hacia infinitas posibilidades que otros animales ni siquiera soñaron. Eso nos establece primero como biología y luego como superior Ujú. respecto al desarrollo. Y ahora bien, ¿qué hay aquí arriba, más arriba que nosotros mismos? En lugar de deidades, que, amén, en lugar de algún otro tipo de corriente que nos permite vernos desde las mejores versiones, y entonces te Ujú. digo, namaste, y que mucho más allá de las corrientes humanas que también nos permiten reconocernos como una deidad en nos, que más allá del namaste Ujú. también podría decir aloha, todo eso Ujú. también está como un intelecto superlativo, pues el ser humano es quien lo ve, es quien lo piensa y es quien se deja inspirar por ello. Eso está en el ámbito superlativo, porque en el ámbito superior yo ya tengo acción, dones, talentos y capacidades que me permiten determinadas acciones y que hace que, por ejemplo, un carpintero sea diferente a un autobusero. Esas son capacidades que, más allá de la biológica, me hacen superior, porque me permite un desarrollo especializado en lo que nosotros llamamos áreas que no existen para los animales. Los animales Ujú. solo son biología, maravillosa, el solo son es chapó. Pero el ser humano, más allá de ser biología, también es superior por su capacidad de dones, talentos y de poder hacerse a sí mismo. Y el superlativo son ideologías creadas para poder reconocer que existe continuamente una mejor versión de nosotros, ya sea porque nos hemos comparado con nuestra humanidad ancestral y hemos dicho podemos ser mejores, y se crean ideologías para establecer un criterio de desarrollo hacia nuestra mejor versión. De ahí ese namaste y aloha, por ejemplo. Ujú. Pero también hemos creado lo que creemos que a imagen y semejanza del ser humano sería la inteligencia universal. Y a eso también le hemos Ujú. llamado Dios o deidades de todo tipo, Ujú. pero no son deidades que debieran de comandarnos, sino deidades que nos inspiran a ser un potencial evolutivo sobrenatural, más allá que Ujú. lo que la naturaleza me permite evidenciar, ser algo que es sobrenatural. Y esto es muy interesante. Si el Ujú. ser humano se permite ser sobrenatural, evoluciona la propia naturaleza misma del planeta a un nuevo nivel. A eso nos referimos con superlativo. Claro. Dicho todo esto, que tú me preguntabas cómo tomar conciencia de ello, ¿no? Ujú. No existen las tres mentes que hemos dicho o las dos mentes y ese intelecto en cada uno de nosotros. Ujú. Solo hay que prestarle atención. Así que la primera sería la biológica. Ujú. Ahora voy a hablar de dos estados más de la mente que es más común para todos, pero la mente biológica hay que prestarle atención. Ujú. Date cuenta de lo siguiente. Si yo no estuviera leccionada de cuándo puedo ir a hacer mis necesidades biológicas en el baño, si yo no estuviera leccionada, porque imagina, estoy en clase y yo no puedo ir al baño hasta que no termine el aula, entonces mi propia biología piensa por sí misma, uy, tengo que ir al baño, se levanta y va. Ujú. Tal Claro. como lo hace un animalito que no está domesticado en casa y tiene que esperar a que el dueño le saque. O tal Ujú. como hace un gatito, digámoslo así, que tiene la suerte de tener ahí un terrario. ¿De acuerdo? Pues el ser humano, cuando no está comandándose a sí mismo por una necesidad X, que pueden ser buenas, malas, no me importa, eso no lo voy a determinar. Hablo de una necesidad X que requiere de que mi atención no esté en la biológica, sino en la superior, en el plano de la acción concreta según yo estoy actuando para algún don o talento para conseguir un resultado, ¿de acuerdo? Entonces mi propia biología por sí misma me dice,
Sueño. Hambre. Ujú, Tengo que ir al baño, ¿cierto? Eso cierto. ya se llama inteligencia biológica. Ujú, El único problema de la inteligencia biológica es que hemos domesticado la biología a través de patrones de comportamiento y modelos de comportamiento sociales, culturales, familiares, profesionales, propios. Y ujú, estamos impidiendo que nuestra biología por sí misma sea eficiente. Mi ujú, propia biología por sí misma, imagina, te voy a poner un caso, que aunque yo estuviera estudiando con mi ordenador, yo le permito a mi biología que también sea biología mientras yo también soy mente superior porque estoy estudiando y estoy desarrollando ideas propias y proyectos, imagina. Entonces mi propia biología cuando tiene ganas de ir al baño me avisa y yo voy. Si tiene ganas de beber, me avisa y yo voy. Pero ujú. si yo me pongo el foco de atención continuo en lo que estoy haciendo, mi propia biología se adormece y está esperando que yo le dé la orden para ir al baño, Ujú, como si fuera un animal domesticado. claro. Mente domesticada biológica, mente biológica natural. La mente Ujú, biológica natural es una inteligencia en sí misma que se reorganiza sola. ujú, Hasta si me partiera un brazo, lo solidifica, lo fusiona él solo. Hasta si me faltara algún tipo de químico, busca coger de otras partes. Y si no comiera, tengo abundancia biológica en mi cuerpo y es capaz de fogatizar, que también se dice, a ujú. nivel celular, las células que están retenidas para poder retroalimentarse. Porque el ser humano domesticado piensa, como el lobo lo pensó antes de convertirse en perro, que necesitábamos la comida para nuestra evolución. Y es cierto en parte, pero es que el nivel celular biológico también se alimenta de muchas otras cosas, hasta del aire, de los Ujú, elementos. Entonces, cuando hablamos de mente biológica, quería establecer este marco. La ujú, mente biológica, que es la primera fase de la inteligencia natural, ya es millones de años de evolución desde el Big Bang, partiendo de esta ideología maravillosa cienciológica. Luego tenemos que tener millones de años de las especies naturales, más miles de años del propio desarrollo biológico del humano, más los últimos miles de años que nos ha permitido establecer una mente superior. Y la propia biología también se vale de la mente superior para ser una mente biológica superior. Entonces, ujú. la mente biológica no hay que ir a buscarla a ningún gurú. Está en ti, pero está domesticada. Lo único que hay que Claro. permitirle es ser, coexistir mente biológica con la mente superior. Y esto es un corazón grande, un super like a. Entonces también tengo mente superior. La tenemos. Voy a decir cuando no estamos en la mente superior. Si quieres, continúo desde aquí. Sí, 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 perfecto. Porque claro, yo estaba pensando ahora, claro, la gente, vale, sí, somos una mente biológica, una inteligencia biológica, pero claro, ¿cómo vamos escalando, no? Porque hay a veces las personas que les cuesta un poco llegar, ¿no? Entonces, el tema era este. Hay alguien que nos hace preguntas, luego iremos a las Sí, preguntas, ¿vale? Para no sí, cortarte. genial. Continúa con el... Voy a Sí, desmitificar incluso el escalar, ¿vale? vale, Para perfecto. que cada uno de nosotros reconozca que las tres mentes que hemos dicho, las dos mentes y el intelecto, existen ya en nos. Vale. Para que uno no se sienta de repente involuido, ¿de acuerdo? Diga, Ujú, oh, yo no soy eso, yo quiero. Y ahora no sé hacia dónde. Espera, espera, está. La vamos a crear el marco contexto para que tú puedas ujú, reconocer que la tienes, porque ya sabes que tienes una mente biológica y hace un momento no lo sabíamos. Y que hay una inteligencia natural que rige todo el microcosmos que yo soy. Pues lo rige porque por suerte no tienes que pensar en pestañear, ni claro. en hacer la digestión, ni en el proceso en general. Se entiende que hay una inteligencia, ya le podemos dar ese nombre, ¿no? Ujú, Primer grado de inteligencia natural, mi mente biológica, que todo mi cuerpo a su vez es. Ahora ujú. bien, el otro nivel que no me permite estar en el superior, que ya hemos visto que el superior son los dones y talentos y potencialidades que yo he desarrollado como individuo único,
como humano único, por mi camino único, aunque yo hubiera aprendido carpintería en una escuela. La manera en Claro, la que tú haces carpintería es única, si tú quieres. Si no, nos vamos a la mente inferior, que también es necesaria para el ser humano, social especialmente, porque la mente superior no te obliga a estar en sociedad. Pero la mente inferior, y le hemos llamado inferior con mucho amor, ¿de acuerdo? Porque está debajo de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, la mente inferior es aquella que se domestica por repetición incesante. Es aquella que requiere de la memoria. Es aquella que requiere la imitación. Repetición, imitación, domesticación a su vez, ¿no? Porque domestico a la biología, inclusive a que sea biología cuando yo le diga, lo cual es falta de talento también, ¿eh? Pero no nos vamos a meter con la falta de talento que pueda tener la mente inferior, nos vamos a quedar con que la mente inferior se llama inferior porque se establece automática, se automatizan patrones de comportamiento y de pensamiento, se automatizan muchas veces para ir más rápido en muchas cosas, y es cierto, pero es una mala automatización cuando yo me he comandado a mí misma a través de la memoria y del sistema de creencias y yo ahora no puedo cambiar una actitud mía, no puedo cambiar algo en mí. Está tan automatizado que tengo que pedir ayuda externa para poder claro, crear nuevos hábitos que ahora sean saludables, acorde al momento presente. Ese es un mal uso de la mente inferior. Por tanto, se llama inferior por tal motivo, porque nos condiciona y se vuelve automática, que pudiendo ser extraordinario y súper eficiente, se convierte en una carga de toda una experiencia de vida, porque además continuamente dice, es que yo no puedo, porque me pasó tal cosa en tal tiempo ilusorio del pasado, porque en el presente eso es ilusión. El pasado claro. es una ilusión para la biología. Bien, tenemos la Bien. mente inferior y ahí Ujú. establecemos que podría ser un talento brutal del ser humano que no lo está haciendo si nos condiciona el devenir y más si nos ilusiona con el pasado. Nos queda algo que tú y yo conocemos que está en la mente inferior, que se llama la Ujú. psiquis. Ujú. La psiquis que está en la mente inferior solo humana tiene, esto sí, un problemita. Y es que la psiquis nos hace creer que somos personajes para las diferentes escenas del día a día. Y eso nos gobierna muchas veces lo que es la tendencia social, lo que es la moda social, los estereotipos sociales, los lifestyle, estilos de vida sociales, que tienen fines comerciales. No están hechos para que tú te encuentres a ti mismo, sino para que tú te hagas en base a un criterio comercial la mayoría de las veces, porque no son ni siquiera los patrones culturales. Aquí estamos hablando de una psiquis. ¿Qué es la Claro. psiquis? Cuando yo me pienso todos los días siendo madre, hija, amiga, hermana, trabajadora de, y entonces continuamente creo que según lo que soy en cada uno de todos esos escenarios, yo debería de ser aquí mejor por esto, aquí no valgo para lo otro, aquí debería no sé qué. Y se crea una psicosis, por eso se llama psiquis, Ujú. interna, que hace que yo utilice mi potencial mental continuamente para resolver psiquis y no para el estado Claro, superior que me permite utilizar el potencial de mi mente para crear la vida extraordinaria que me gustaría, para tomar decisiones conscientes de quién quiero ser en cada momento, o para desarrollar emprendimientos conscientes, ideas originales y realmente sentirme apasionado con el arte que yo soy. Eso es lo que ocurre con la psiquis. Ahí podríamos claro. decir que está el ego, podríamos decir que en la mente inferior está la inteligencia, porque ese Ujú. siempre cree que lleva la razón, porque ahí se crea Ujú. ese sistema de creencias, yo llevo la razón en base a mi propia ideología, que es mi sistema de creencias. Y eso está por debajo, porque eso es inferior, a la propia biología, porque somete.
el potencial Ujú. natural que somos y cree que la razón está por encima de la inteligencia biológica. Por tanto, la inteligencia biológica debería de supeditar la inteligencia social e incluso la psiquis como una manera de poder jugar a personajes diferentes según la vida nos viene. Jugar, Ujú. divertirse, Claro. ser, no condicionar. Claro, es que la psiquis yo la formo como si fuera una nube, ¿no? Que estamos ahí todos o que mucha gente está, entonces que no nos deja ver realmente cuál es nuestro poder infinito y cuál es nuestro poder natural y sobrenatural. Y entonces yo creo que es como una nube que nos está distorsionando y que es lo que tú dices, somos autómatas, ¿no? Hacemos las cosas porque creemos que las tenemos que hacer, porque somos de esto, de lo otro, entonces llega un momento que uno no se lo para a pensar, va cursando su vida, va pasando, ¿no? Y no conecta con su capacidad más superior, ¿no? Entonces, has comentado que hay esto, ¿no? Hay la psiquis y hay algo más por arriba, ¿hay algún paso más por arriba de mente? Claro, ahora ya estaríamos, si ya entendemos que es la psiquis que podría jugar a favor, Ujú. que la mente inferior nos permite automatizar y una inteligencia social de lo que en cada lugar es más adecuado, lo cual sí podríamos llamarlo inteligencia incluso social, incluso inteligencia persona en el psiquis, ¿no? Personalidades, y persona tiene que ver siempre con sociedad. Entonces pasamos de una cierta inteligencia de la personalidad, pasamos a una Ujú. siguiente inteligencia social que ya establece los criterios según donde estamos y se automatizan ciertos comportamientos que yo debería de poder escoger conscientemente, que en un principio no fue así y que ahora podría. Y entonces me voy a la inteligencia biológica que me permite ser un potencial natural todo el tiempo y todo el rato, que continuamente está buscando ese improve myself, es como yo me mejoro biológicamente, porque eso hace la biología, porque eso hace la naturaleza, siempre está en evolución continua para perfeccionarse. Y eso es lo que nos pasaría de forma biológica. Y te ponía el ejemplo también, y aquí lo pongo para ir al superior, de Ujú. imagínate que yo en el superior, en lugar de estar en forma automática pensando qué tengo que hacer, qué debería hacer, yo es que debería, yo es que tendría, yo es que no sé qué, es que yo no sé cuánto, imagínate que yo estuviera en mi calma mental y tengo la tarde libre, ya he llegado del trabajo, pongamos un ejemplo, ya he llegado del trabajo de mis quehaceres o de mi rutina diaria, de todo lo Ujú. que la casa requiere o la familia. Bien, bien, son ejemplos, ¿no? La tarea, labor que uno enfoca su parte de su día. Bien, imagínate que estoy ya vuelta de eso y estoy en casa. Y en vez de en casa pensar es que la tarde, después de haber hecho todo eso, es para descansar. ¡Wow! Pues entonces nada, ¿no? Si toda la tarde es para descansar y luego la noche también es para descansar, al día siguiente solo te vives para la mente inferior, que de forma automática ya establece muchos criterios sobre la labor que tienes que llegar a hacer y que se viste continuamente de psiquis diferentes según lo que tiene que hacer. Es la que abre el armario y dice que me pongo hoy, se entiende, ¿no? Si yo no me permito, use esa conexión con mi biología y yo cojo por la tarde, ejemplo de la tarde, y me dedico ahora al mí, entonces me estoy durmiendo en el nos, ¿vale? Yo me pierdo a mí mismo y me acabo considerando que soy la ropa que me pongo o el personaje que tengo que ponerme para ir a tal escena, un banco, un comercio, mi trabajo, ¿se entiende? Ujú. Bien, si yo me permito biológicamente, cuando ya toca haber terminado mi labor, estar en mí, entonces me encuentro que tengo todas las posibilidades de mi mente superior, que es la que desarrolla dones, talentos y capacidades propias por el placer de existir y por el Ujú. placer de la evolución propia. Y entonces la gente a eso le llama hobby. Y sería un hobby si tú el hobby lo desarrollas por y para ti, sin estar aleccionándote por nada más o aprovechando el aleccionamiento de otro para tu propio desarrollo. Y entonces está genial. El hobby se convierte en un gran talento que puedes llegar a tener, Ujú. que es muy diferente a cuando alguien se obliga a tener un hobby porque quiere tener no sé qué cuerpo o no sé qué cosa. No funciona así. La biología, tú le dices, necesito moverme,
porque llevo mucho tiempo aletargado en la mente inferior y quiero disponer de la tarde libre para mí, y entonces la biología, ¿sabes qué hace? Que cuando tú tienes la tarde libre, se le empiezan a ocurrir ideas que podría hacer que el cuerpo saliera de ese letargo. Se le ocurren ideas que hacen que la mente también salga del letargo de la mente inferior. Se le Ujú. ocurren ideas originales que hacen que el cuerpo se motive y empiece el movimiento. Entonces imagínate que de repente se me ocurre una idea. ¿Y si escribo un artículo sobre la inteligencia natural? Sería maravilloso, porque si escribo un artículo antes de tener mi encuentro mañana, me va a venir muy bien. Y mi biología se pone a la acción, se sienta en la mesa, motivada por la idea. Y entonces la idea se desarrolla como un artículo y finalmente la conclusión es mi resultado. Tengo el artículo, lo cual me sirve para estar preparada para la conversación de hoy. Además, mientras que eso ocurre, mi biología establece ciertos criterios. Yo estaba escribiendo y de repente mi biología me dice, agua, ay sí, agua, voy y bebo agua. Me necesito mover porque no hemos parado aquí y no sé cómo seguir el artículo. Y de repente se pone a bailar con la música, se mueve un poco y de repente el estar teniendo espacio y tiempo para ti, para tu desarrollo superior de la mente, que es único e individual y nadie más lo puede desarrollar así, por tanto no es comparable con ningún otro, hace que la biología también tenga su lugar. Y la biología de repente se quiere mover o quiere bailar, porque también le ayuda a pensar mejor o porque le ayuda a crear mejor. ¿Cuántas personas para sus artes y sus desarrollos artísticos utilizan la música para motivarse? La biología es la que se motiva y se pone en movimiento. Y si yo permito que mi cuerpo se mueva a la vez que estoy pensando y creando mi propio arte, no voy a tener un cuerpo estancado y no necesito entrar en ningún paradigma de hobby o deporte para poder cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo se autocuida en tanto en cuanto yo le permito ser. Y entonces la inteligencia biológica hace alarde del potencial que es, y es que él mismo se autorregula. Y entonces no tendríamos retención, como no tendríamos retención mental, que ocurre cuando yo estoy continuamente pensando en la memoria y pensando en los personajes que soy, en lugar de soltarlos, porque ya he jugado a eso con mi labor social, y ahora la tarde es para mí. Y aquí se establecen tres cosas últimas que digo aquí antes de llegar al superlativo. Y es que cuando yo ya he dado un tiempo labor a lo social, que en el fondo es el colectivo, luego tengo un tiempo que es para mi propio desarrollo, que es el yo soy, y luego tengo un tiempo para la comunidad cuando la hay, que puede ser mi familia, mi pareja, mis amigos. Entonces tengo colectivo, tengo el yo soy y tengo lo que somos, porque para mí lo que somos es lo que yo reconozco como mi propio entorno, que es la comunidad, y luego descansamos, integramos un día maravilloso que ha tenido las tres partes principales que establecen que yo soy un ser humano social, como soy un ser humano con relaciones humanas, y entonces todo está intrínseco, todo está incluido en el día a día. Y mi día se puede dividir, por ejemplo, en tres partes, más la de dormir, descansar, integrar, restablecer. Claro, es que yo quedo un poco fascinado porque los ejemplos que has explicado, creo que hay gente que costará seguir, ¿no? Porque los ejemplos que has puesto son muy buenos, ¿no? Porque cuando explicas esto, claro, la gente quizás no sepa muy bien cómo dividir esto, pero los ejemplos que has puesto se entienden bastante bien, ¿no? Y quieres decir que cuando nos tomamos nuestro tiempo para nosotros mismos y estamos en brazos de esta mente biológica, es cuando nos conectamos y van saliendo las cosas poco a poco, van fluyendo y esta misma mente biológica es la que te va diciendo lo que necesitas en cada momento sin ser un acto repetitivo ni un acto de que sea obligado, ¿no? Entonces es cuando fluyes, cuando conectas con esta parte más elevada tuya y te ayuda más a entender todo lo que haces cada día y en el que, bueno, luego tú, estos grupos que has dicho, tenemos nuestro espacio de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esto lo has explicado muy bien porque hay a veces igual que la gente no te seguía. Entonces, ¿hay algo más? ¿Hay alguna escala más para arriba, aparte de la mente biológica? Mm,
Bueno, después de la mente biológica y superior, que ahora entendemos que la superior tiende hacia hacerse a sí mismo más allá de lo que ya aprendió para los determinados escenarios, también te invita a crear tu propio escenario, ¿no? Porque de repente tu casa se convierte en un sinfín de posibilidades y a eso también se le llama el artista, ¿no? Ser artista, el arte. El arte es ser un creador. Claro. Si la mente superior me permite ser un creador, entonces tenemos que entender 3 niveles de la creación, desde mi punto de vista, que a mí me funciona muy bien, Ujú. que es el plano inmanifestado, que es la idea, el plano de la manifestación, que es el desarrollo de la idea, y el plano de la creación, que es donde yo ya puedo observar, evidenciar el resultado de la idea que se ha Claro. manifestado y que la crea. Ese es el verdadero poder de manifestación. Tener una idea, desarrollar en mi mente cómo va a Y ser va, y llevarlo a la claro. acción. Claro, Sí, entonces vivo en el mundo de la experiencia, de los hechos y de las acciones, que es el presente. claro. Experiencia, hechos y acciones. Ese me lleva la mente superior a vivir continuamente en presente. Por tanto, en presencia. Por tanto, yo soy. A veces la gente me pregunta, ya, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué no sé qué? Digo, mira, no lo sé. Yo puedo programar algunas cosas, como algunos directos, pero muchas veces voy a lo que surja. Cada día cuando acabo, yo hago mis facetas y es eso, ¿no? Es cuando ves que te van saliendo las cosas, vas haciéndolas y poco a poco vas desarrollando sin tener que pensar esto, lo otro, ¿no? Y todas las lubricaciones mentales, ¿no? Entonces, para resumir, yo creo que estás diciendo que todos tenemos ese poder. O sea, es una pasada porque mucha gente piensa que es solo cuestión de unas solas personas. Claro, hay otras personas que lo pueden exteriorizar porque por su trabajo, ¿no? Por ejemplo, tú que estás dando esta conferencia, la gente puede pensar, mira, es que ella está súper conectada, pero claro, es que no, ¿qué hace ser menos tú que otra persona? Yo creo que lo que nos estás invitando a decir y a entender es que todos tenemos esta magia, tenemos este poder de creador, que somos creadores, que somos potenciadores, realmente grandes potenciadores y que solo hace falta reconocerlos y que creo que con esta entrevista ha quedado muy claro también con los ejemplos. Y ahora quiero pasar a unas preguntas que, no sé, han dicho aquí, que creo que no tiene que ver, pero bueno, quiero ver qué contestas tú. Yo creo que lo tengo fácil. Pone la hora loca FM, ha contestado, ¿qué opináis de los decretos? Claro, no creo que tenga que ser ni una cosa ni no tiene nada que ver con lo que estamos explicando, pero ¿qué le podríamos contestar? Por ejemplo, ¿qué opináis de los decretos, ¿no? En verso a lo que supongo que estás diciendo de lo de la mente, ¿no? Que está muy ligado, ¿no? ¿Qué piensas de los decretos con esto que hemos explicado? Bien, hablemos de los decretos y esto es muy interesante. En realidad decretamos todo el tiempo y todo el rato porque el uso de la lengua ya es el verbo que se le llama creador, ¿no? Ejemplo, yo también me decreto todos los días cuando se me ocurre la torpeza de decirme yo no puedo. Eso Claro. también es un decreto que yo estoy machucando, como digo yo, todos los días. Es un mantra ineficaz, ¿cierto? Ujú, Porque claro. podríamos no solo alinearnos con mantras, no solamente dejar que la vibración de los mantras nos permita entrar en una vibración y salir de la frecuencia, que la frecuencia es la repetición automatizada y la vibración es la evolución continua, para que quede claro aquí, sino que además yo podría decretar con mucha fuerza para que mi vida cambiase lo que yo quisiera. El problema Claro. está en que si trato de decretar desde la necesidad de la ilusión de lo que yo creo que soy por la psiquis, no pasa el cambio. Estoy en la mente inferior que ni siquiera reconoce a la mente biológica. Entonces Totalmente. requiero entrar en la mente biológica, luego ascender sobre en mí mismo, que se dice, hacia ser una mente superior que establece que la mente debería de estar en calma y en silencio y ser un gran útil para mi existencia. Si yo me posiciono ahí, decretar es un acto maravilloso, pero aquí hace falta una cosa muy importante. En el decreto, para en la mente superior integrarla, tenemos la tendencia de la repetición.
Por tanto, Mm. necesitamos que como mente superior establezcamos un decreto que sabemos que nos va a sentar bien y que incluya la biología, y entonces tenemos a todos a favor. Uy, uy, uy. ¿Sí? Pero es Claro, importante que yo ese decreto lo repita muchas veces porque estoy acostumbrado a la repetición. Pero hay una forma en la que el decreto se vuelve sobrenatural, recordemos, que es el superlativo. ujú, Cuando yo estoy en el intelecto superlativo, un decreto es ley. ¿Pero qué sería el intelecto superlativo? Es esa parte de nuestra propia mente que se autorreconoce, no la que se autocritica, que es la que está abajo, sino la que claro. se autorreconoce y la que se mira al espejo y dice, qué increíble cosmos infinito o finito eres, qué maravilloso ser humano, ¿qué vamos a hacer hoy? Ese también es un gran intelecto que reconociéndose como un micro y un macrocosmos a la vez, decide comandarse para hacer cosas realmente apasionantes, divertidas, amorosas, pero además también implica el autorreconocerse. Y eso significa en que yo me miro al espejo y me observo de verdad, observo el yo que habita en la biología, el yo, el yo que gracias a la biología tiene una experiencia biológica, el yo es el intelecto superlativo y ese cuando dicta algo es porque ha tomado conciencia. A ese intelecto superlativo también se le llama conciencia, que es Ujú. el que se piensa a sí mismo desde reflexionar. Ejemplo, he tenido la tarde donde mi biología ha jugado conmigo, me ha hecho fácil la tarde el pensar, el procesar, el manifestar y crear un artículo, que era el ejemplo, y mi intelecto superlativo entra en acción y me pregunta, porque eso hace el intelecto superlativo, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido de hacer este artículo? Y entonces empiezo a recapitular lo que ya he vivido y a aprender de autoobservarme a mí, del resultado, de las acciones para el resultado, del proceso manifestado de pensar para crear el escenario perfecto, de cómo mi biología, mente biológica y mi mente superlativa han coexistido, en lo interesante que es vivir así y no estar siempre supeditado a lo que tengo y debo hacer, que también es, pero debería de coexistir con lo que yo soy. Y entonces el intelecto superlativo lo que hace es que yo aprenda de mí mismo todo el tiempo y todo el rato. Ujú. Y ese es el gran decretador, porque este es el que da ley y orden a nuestra existencia, porque nos quiere por encima de todo, pero a su vez nos ama amando a todos, porque no se establece diferente, pero sí se establece único. El yo soy en el somos. Bueno, lo has explicado muy bien. Yo realmente un poco puedo añadir porque cuando hago un decreto lo hago eficazmente, siempre de manera afirmativa, sin esperar nada, ninguna necesidad, sino lo hago porque sé que es así y es algo que viste dentro de mí y yo lo tiro hacia el cielo y hasta aquí es lo que digo. Al final lo termino como es de ley y la ley se cumple. Entonces, yo creo que lo has explicado muy bien. Luego hace otra pregunta este espectador, dice que, ¿y si creéis en los rituales? Yo creo que más o menos funciona igual, pero depende de cada persona, cómo sea, cómo esté de trabajada o no. Pero yo creo que es básicamente, no es lo mismo un decreto que un ritual, pero sí que el ritual funciona de otra manera, pero también va muy conectado con ese tipo de mente que somos, ¿no? Si somos como una mente que está desde la psiquis, pues es un ritual que igual nos saldría mucho mejor, pues estamos conectados con una mente que ya es más biológica o más superlativa, que en este caso, pues entonces los rituales van de perlas y van perfectamente. Pues nada, Arenia, no sé si hay ¿Puedo alguien más que... decir algo de Sí, ritual? sí, Sí, claro, brevemente. sí, Se me dime, ocurre por dar mi experiencia propia de lo claro. que también es ritual, ¿no? Mm, Que me he dedicado muchos años a rituales y ah, ceremonias de conexión, ¿no? Del humano naturaleza con la naturaleza propia, más allá de esos rituales que nos conectan con los elementales y con la naturaleza que somos y que nos recuerda que existe ese intelecto superlativo o ese yo superior
o esa conciencia Ujú. a la que yo le puedo pedir y también a través de un ritual reconocer que ya es porque tiene que ser, porque es ley y orden. Bien, aparte de esos que son maravillosos, que yo sé que tú estableces infinitamente bien, reconozco que también existe el ritual propio. Y el ritual Ujú. propio es establecer tu propia comandación para algo. Vamos a poner un ejemplo. Yo cuando me levanto Venga. por la mañana, cuando me levanto por la mañana tengo mi propio ritual, ¿no? El ritual para mí es estiro en la cama, me siento en meditación, conecto con mi ser, con lo que soy, más allá de todo lo que tenga que hacer. Establezco un rezo que me gusta mucho, que para mí es gracias por mi vida, gracias por lo que somos. Y si me vienen personas a la mente, desearle el mejor de los merecimientos de su vida, o sea, te merece una vida extraordinaria. Ese es mi rezo de por la mañana. Luego paso otros 5 minutos de meditación y ya me levanto y hago movimiento con mi cuerpo, un movement flow. Eso también es un ritual, porque establece que tu vida es un ritual donde tú creas un ritual para decir una cosa muy clara. Yo soy vida, soy sagrado. Así que yo merezco un ritual que me autorreconozca yo misma Ujú. todos los días como algo sagrado. Y eso me permite empezar el día desde una vibración absolutamente distinta a estar en la preocupación. Entonces puedo utilizar muy bien el ritual diario para, por ejemplo, hacer eso, ¿no? Lo que acabas de decir es súper potente porque encima es algo que hacemos hacia nosotros mismos porque siempre estamos, bueno, acostumbrados a los demás, pero es también el caer en nosotros, ¿no? Y hacer nuestros propios rituales, nuestro espacio sagrado, ¿no? Como por ejemplo aquí veis mi espacio, ¿no? Detrás, que siempre tengo mi Buda y tengo, bueno, mis utensilios. Para mí ese es mi espacio donde hago mis meditaciones y donde realmente cada día entro en ritualización conmigo mismo y donde expreso mi energía, mis capacidades y todo eso. Entonces es muy importante lo que has hecho de ser creador de uno mismo con ese ritual y que creo que hemos contestado perfectamente, tanto como tú como yo, a este espectador. Ujú. Y pues nada, Alenia, si quieres poner algo más, quieres decir algo más, creo que aquí hemos entendido muy bien qué es la capacidad innata de la inteligencia natural. Si quieres añadir algo más al directo, adelante. Bueno, estoy entusiasmada por este programa que teníamos muchas ganas de otra Claro, vez de estar juntos. Encantada, dar las gracias infinitas y reconocer al ser humano que está escuchando. claro, La inteligencia natural ya está en ti y la claro, inteligencia artificial es un servir para ti. claro. Tiene que ayudarte a que tú te desarrolles evolutivamente. La psiquis como la mente inferior son maravillosas bien utilizadas. La mente biológica ya se maneja por sí misma, dale su espacio. Y la mente superior es la que te permite desarrollo de dones, talentos, capacidades, que es el arte que tú eres único. Como el intelecto superlativo te permite reconocer que eres sagrado y que tu vida es un ritual. Pues Así que muy potente este mensaje, gracias Arenia. Bueno, cualquier persona que quiera contactar contigo, redes sociales, os ponéis en el Instagram Arenia de Arenia Quetzal, Quetzal, siempre por ahí. su página web. La verdad es que eres muy polifacética, sabes por todos los sitios y la verdad es que, bueno, yo siempre te conocí y para mí siempre serás un rinconcito en mi corazón. Y nada, hasta el próximo y nada, Gracias. y felicidades y gracias Y por a ti, este directo. muchísimas gracias por este Y espacio. nada, y nos vamos con este súper mensaje que todos somos potentes y podemos ser y tener esa inteligencia innata, solo tenemos que saber cómo potenciarnos. Pues Eso es. nada, Arenia, pues muchas gracias, hasta la próxima Adiós, lindo. y hasta la próxima. Hasta Un pronto. besillo. Adiós.